¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. El Señor hoy nos ha regalado una linda brisa. ¿Verdad que sí? Bien. Vamos a empezar este tiempo con el libro de Hebreos. Vamos a leer la palabra de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 8. Bien, si lo tenemos ahí, ¿verdad? Lo vamos a leer de manera diferente. Primero el versículo arranco yo y ahí vienen ustedes, y el versículo 8 lo hacemos juntos, ¿verdad? Tenemos ahí el versículo. Para que se vayan poniendo de pie, por favor, mientras tanto. Bien, tenemos ahí los versículos, ahora sí, si usted no trajo la Biblia. Ahí podemos ver, ¿verdad? Entonces arrancamos. Versículo 5 dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos juntos. Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Era fuerte esta palabra, pero no, es todo lo contrario. Acompáñame con una oración. Mi Dios, te pedimos que tu palabra hoy traiga libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, Padre amado, y también esa restauración al quebrantado. Que hoy tu palabra, Señor, pueda reparar y restituir, Señor, quizás lo que estaba roto o también, Padre amado, lo que estaba apartado o fuera de tu voluntad. Que hoy tu palabra, Señor, sea de bendición y de edificación para todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, mis hermanos, por favor. El día de ayer nos reunimos con las mujeres de nuestra congregación, ¿verdad? Y yo les hablaba un poco sobre esta cultura en la cual estamos viviendo, que es la cultura de lo desechable o la cultura del next, ¿verdad? Que si algo a mí no me gusta, entonces yo lo desecho. O la cultura del consumismo, ¿verdad? Si algo no me sirve, voy y compro algo nuevo. Más y con estas importaciones chinas y productos chinos, todo es tan económico, entonces que yo tengo la oportunidad de poder desechar algo que no me sirve y adquirir aquello nuevo. Y a veces esa cultura de lo desechable lo trasladamos a todo, inclusive a veces en la palabra de Dios. Si algo no me gusta, yo lo desecho. Eso lo trasladamos también a veces en nuestras amistades. Entonces el día de hoy, en este mensaje, yo le pediría que usted esté con sus 5 sentidos. Parte de vivir en esta cultura tan rápida, ¿verdad? Hace que usted tenga la tentación de querer revisar su teléfono, tenga la tentación de estar teniendo 1000 pensamientos mientras usted hoy está recibiendo palabra de Dios. Entonces, que usted pueda enfocarse en que tenemos un Dios que no nos desecha. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Dios no nos desecha, aunque nosotros sí, quizás desechamos algunas cosas que no nos gustan. Entonces, la palabra del día de hoy, por favor, tenga su mente abierta, predispóngase, pero por sobre todas las cosas, no se me desconecte de este tiempo. ¿Ok? ¿Amén? Con ese firme compromiso arrancamos. Y también compartirles, después me olvido, el día de ayer estos días hemos visitado a nuestra hermana Juliana. Después de los bautizos, el día de ayer se bautizaron 11 personas. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso?
Fue maravilloso ese tiempo, la verdad que sí. Dios nos bendijo también con un sol espectacular. Pero bueno, hoy tenemos esta brisa maravillosa. Y después de eso fuimos a visitar a Juliana. Ella está, gracias a Dios, en un proceso de recuperación que no es fácil. Ojo, ¿no? Todo lo que ella está viviendo no es fácil. Y justo llegué cuando la estaban alimentando. Ella está siendo alimentada por una sonda nasogástrica, ¿verdad? Porque esta parte de aquí, como tiene algunas heridas, es un foco infeccioso. Entonces el alimento no puede pasar por ahora por aquí, sino por acá. Entonces esta sonda va a tener 10 días. Ella va a tener 10 días esta sonda, por lo que pedimos también que puedan estar orando por ella, porque también esta sonda también es un agente extraño y también un foco infeccioso. Ella por ahora no puede tener ningún virus, ninguna bacteria, así que estemos orando específicamente por eso. Pero hasta aquí todo va bien. Los neurocirujanos decían que quizás ella podía perder este ojo, pero gracias a Dios ella puede ver. Aquí está un poco borroso, ¿no? Pero es producto de lo inflamado que está el nervio, porque se tuvo que sacar y limpiar, ¿no? Parte del tumor. Pero gracias a Dios, Dios fue maravilloso y ella puede ver. Tiene todavía parálisis facial, pero esto le habían dicho y tiene que con terapia estar haciendo. Y está muy agradecida por las oraciones de cada uno de nosotros, así que por favor no la soltemos. Y también no soltemos a nadie de los que está pasando aquí por algún proceso de enfermedad o tribulación también, ¿no? Así que eso quería compartirles porque, bueno, después me olvido. El día de hoy, ¿verdad? El tema es la disciplina agotadora. Estamos ahí, ¿no? Perfecto, la disciplina agotadora. ¿Y usted qué entiende como disciplina? Quizás nuestra disciplina la entendemos como un castigo, como padres, ¿no? El castigo que hicieron nosotros, nos ejercieron a nosotros nuestros padres. Y quizás entendemos esa disciplina desde ese contexto. Pero hoy quiero decirle que la mayoría de las aflicciones que vive el cristiano, ¿cuántos de nosotros hemos vivido aflicción? Quiero que levante su mano. ¿Y cuántos de nosotros seguimos viviendo aflicción hasta el día de hoy? Quizás es alguna enfermedad, quizás es algo emocional, algo mental, algo laboral, algo familiar, pero todos, absolutamente todos, lidiamos con alguna aflicción. Y a veces esas aflicciones se las ha delegado al enemigo, al diablo. Que si nosotros estamos transitando esta aflicción es por culpa de él y solo de él. Todo lo que pasa en el mundo y decimos, el diablo es el que tiene la culpa. Y pensamos que las aflicciones vienen desde ahí, del pecado y del enemigo. Y esto nos lleva a estar en un rol de víctimas, porque somos víctimas de la aflicción que tenemos, ¿verdad? Como pruebas que nos acechan día a día. Pero el día de hoy vamos a ver lo que realmente significa la disciplina que viene justamente de Dios. Y para esto, el autor de Hebreos, si usted tiene su Biblia abierta, ¿verdad? En ese capítulo 12 y los versos del 1 al 11, está hablando sobre las aflicciones que vivimos los cristianos justamente a causa del pecado, de la maldad. De la maldad. No estoy hablando esas aflicciones que nosotros creemos que pasamos cuando cometemos un error. Eso es consecuencia de nuestras malas decisiones. No estamos hablando de ese tipo de pruebas, por así decirlo. Nosotros solitos nos metimos ahí por esos errores. Estamos hablando de esa maldad que existe en el mundo y que a veces usted y yo somos víctimas y somos presas de esa maldad.
algún incendio que tuvimos en nuestra casa, algún robo producto de la maldad que estamos viviendo en este mundo y estamos en esa aflicción. Esa aflicción es lo que refiere en el capítulo 12 de Hebreos. Ese tipo de aflicción, de la maldad que está en el mundo, mas no las consecuencias de mis malas decisiones. Ojo, eso es muy importante tener claro en esta parte, ¿verdad? Entonces, esta disciplina que vemos aquí podría verse como un castigo, pero no se trata de un castigo como aquel que impone la ley penal en un juicio a los malvados. No, no se trata de eso. ¿Qué pasa con los malvados? Le ponen un juicio y hay una sanción. Esas personas van a la cárcel, son privados de la libertad, ¿verdad? Y les dan cierto tiempo de años, ¿verdad? De condena. Esas personas, después que salen de ese lugar, ¿salen rehabilitadas? No necesariamente. A veces hasta peor, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de ese castigo que es una ley penal donde hay una sanción, porque en ese marco no significa que haya una restauración como tal. Estamos hablando de una disciplina paternal. Y en la Biblia hay 3 formas de ver la disciplina. 3 formas. Primero, la disciplina militar, la disciplina deportiva y la disciplina paternal. Y para sustentar, cuando en la Biblia se utiliza esta figura militar y deportiva, tenemos 2 de Timoteo, ahí lo va a poner David, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, a lo que se refiere a esa disciplina militar y deportiva. ¿Qué dice ahí? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí en ese versículo el Señor se refiere a esa disciplina deportiva o a esa disciplina militar. Pero el día de hoy, en estos versículos, Dios es presentado como un ser que disciplina como un padre a su hijo, pero un padre a su hijo que ama profundamente. Y quizás aquí debo explicar un poco, porque si yo le digo a usted, ama como un padre, quizás usted lo puede ver desde su terreno, cómo fue su papá con usted. Y quizás usted piensa que Dios nos ama como su papá lo amó a usted. A veces he escuchado a padres, ¿no?, que cuando el hijo se equivoca, ¿qué dice? ¿Sabes qué? No te quiero ver aquí. Sal. Desaparece de mi vista, porque soy capaz hasta no sé qué hacer. Pero decimos a veces yo he escuchado de los padres, ¿sabes? No te quiero ver. Ándate a tu cuarto y enciérrate hasta que se me pase el enojo. Usted se ríe porque quizás lo habrá escuchado. Pero quiero decirle que Dios, aunque nosotros nos equivocamos, jamás nos dice eso. Jamás nos desecha. Jamás. Usted y yo nos hemos equivocado, ¿ves? Sin fin. Y a veces hemos sido un poco testarudos en cambiar. Pero ese padre no fue como su papá, que lo desechaba cada vez que usted se equivocaba. No está hablando de esa paternidad. Por eso es importante encontrarse con la palabra de Dios, porque a veces tenemos experiencias humanas que creemos que así va a ser nuestro Dios. Pero no, Dios no es un Dios que desecha en medio de nuestros errores. Y si también usted tiene la costumbre, valga la oportunidad de decirle eso a su hijo o a su hija, hay que cambiar eso. Porque cuando los niños son pequeños, creen que el amor de Dios se ve reflejado en nosotros. Y si nosotros decimos, ¿sabes qué? Sal de aquí en este momento, ellos van a pensar que cuando van a la Biblia y dicen Dios Padre, pero ¿cómo? Si Dios mi papá, mi padre, cada vez que yo me portaba mal, me desechaba. Cada vez no me quería ni ver o me dejaba de hablar. Pero Dios jamás te deja de hablar.
a pesar que estamos equivocados, a pesar que estamos descarriados. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Por eso es muy importante hacer los correctivos necesarios cuando tenemos hijos pequeños o hacer las enmiendas cuando tenemos hijos grandes. Pero Dios es un padre que se acerca a sus hijos, por más que el hijo sea rebelde, sea testarudo o no quiere escuchar. Es un padre amoroso que se acerca para esa disciplina. Eso queda claro en esta mañana. Dios como padre jamás nos desecha. Y Él no es ni va a actuar como nuestros padres terrenales cuando nos equivocamos. Y el Señor es claro que como Padre, Él desea que usted y yo seamos mejores. Él quiere perfeccionarnos. Él quiere que no seamos las mismas personas cuando estamos pasando por aquella aflicción. Pero cuando pasamos por aquellas aflicciones, hay 4 maneras en las que el ser humano percibe y transita esas aflicciones. Número 1, usted puede verlo en la pantalla. Primero, usted puede recibir esas aflicciones resignadamente. Es aquí donde muchos dicen, Dios así lo quiso. Yo estoy viviendo esta prueba tan dura, pero así Dios lo quiso. Y vivo resignada ya al dolor. Acepto que es su voluntad esta situación. Y es más, lo comento. Sí, yo he vivido alguna situación de crisis, de estafa, de traición, pero aceptamos la voluntad del Dios poderoso. Y esto también pensaban los estoicos. Los estoicos, que eran filósofos antiguos, ellos planteaban que todo lo que estaba en el mundo y adentro era la voluntad de Dios soberana y vivían resignadamente. Pero vivir así, resignadamente, no garantiza ningún cambio por parte de nosotros. Y decir, bueno, ya me tocó vivir con esta enfermedad, ya me echo al dolor. No, esa no es la manera para transitar la aflicción que usted está pasando. Número 2, aceptar a regañadientes, esperando que acabe lo más pronto posible. Si aceptamos la disciplina, se la considera como una imposición, que hay que vivirla a la fuerza, pero no con agradecimiento. Es aquí donde estamos aguantándonos en la prueba. Nos duele, pero estamos, y es más, nos aconsejan, aguanta, ya va a pasar. Esta prueba ya va a pasar, aguántate un poquito más, hermano o hermana, ya vamos a salir de esto. Pero eso no significa que en esa aflicción que el Señor nos ha mandado, estamos trabajando y perfeccionándonos en eso. Simplemente estamos aguantando la prueba hasta que ya pase. Pero no va a haber cambio ahí. Simplemente será un testimonio muy lindo que podremos contar de nuestra historia muy dura que hemos transitado. Pero cambios no van a haber en nosotros. Número 3. Se puede aceptar la disciplina con un complejo de víctima que conduce al derrumbamiento final. Tal vez en este sentido muchos nos identificamos, muchos. Casi siempre damos la impresión de que la vida nos ha tratado con mucha dureza. Y por eso somos lo que somos. Si somos personas duras, si somos personas que no creemos en el prójimo, que inclusive no queremos confiar o no queremos amar, inclusive a nuestro enemigo, lo decimos, es que ¿sabes qué? La vida me ha tratado muy duro, y por eso yo soy así. ¿Eso significa que cuando esa persona pasó la aflicción, hubo cambios en su vida? No, se victimizó y siguió siendo como era, más nada. Y es ahí donde todos, la mayoría, nos encontramos ahí. En una ocasión tuve una consejería con una persona que no era de esta iglesia. Y ella me decía,
¿sabes qué? Me siento muy triste porque tengo que salir a trabajar y tengo que dejar a mis 2 niños chiquititos en casa. Y estaba muy triste, muy triste. Y ¿quién los va a cuidar? Es la vida que me ha tocado vivir. Y lloraba, y por supuesto, usted me conoce, yo lloraba con ella, ¿no? Y yo la cogía de la mano ahí. Pero después que ella abrió su corazón conmigo, yo le digo, hay 2 formas de ver la aflicción. Desde la víctima o desde el lugar donde decir, si el Señor ha permitido que yo pase por esto, es con un propósito. Entonces yo le digo, educa a tus hijos desde muy chiquititos para que ellos puedan cocinarse, cuidarse y estar solos. Y estar solos, edúcalos. Ella se me quedó así como que, claro, porque a veces cuando buscamos un consejo, queremos, venga, aquí estoy, aguanta un poquito más, vamos a salir de esto. Pero lo que no vemos es cuando pasamos a aflicciones, es con un propósito, porque nosotros tenemos una vida pecaminosa y cuando tú y yo nos vayamos a la presencia del Señor, tenemos que mejorar. O sea, no podemos ser la misma persona, tenemos que perfeccionarnos. Y cuando yo le digo a esta mujer, ella se me quedó así callada. O sea, ella, ¿sabe qué? No lo había pensado. No lo había pensado. Y yo le dije, ¿sabes qué? En mi vida nos ha tocado, en mi testimonio desde pequeña, nos ha tocado vivir una vida muy dura, pero mi mamá nos enseñó a cocinar desde muy chiquititas. Esta es la vida que nos toca y cocinas una sopita de queso, una sopita de esto y etcétera. Entonces, en medio de la aflicción, yo le decía, hoy doy gracias a Dios porque sé lo que es cocinar, porque sé lo que es cocinar para una familia tan grande y también para una familia pequeña. Entonces, qué importante es ver el ente cuando pasamos una aflicción. Y ahí tenemos que preguntarnos, a ver, ¿yo me estoy autovictimizando de esta situación? ¿Qué provecho puedo sacar de esto? Algo Dios quiere de mí que quizás no estoy viendo. Quizás producto de las miles de distracciones que tenemos, en el día, no nos vemos que tenemos situaciones por las cuales mejorar. Pero continuamos. Y por último, ahora vemos la actitud que propone en el texto bíblico. Aceptar la disciplina porque viene de un padre amoroso. Ahora, aunque esto último es hermoso, muchos tienen cualquiera de las 3 primeras actitudes mencionadas. Y eso provoca que trabajemos en lo que hay que corregir por un tiempo nada más. Pero después se va la aflicción, viene el tiempo maravilloso y volvemos a los mismos patrones de los cuales éramos presos. Nuestro mal carácter, nuestra desconfianza. Inclusive nos olvidamos hasta de orar con Dios. Nos olvidamos de tener nuestro tiempo con Dios. Pero cuando estábamos en aflicción, ay bendito, pedíamos oración. Cuando estábamos en aflicción y en prueba, buscábamos consejo. Entonces, en esos momentos, es ahí cuando esas disciplinas o esos cambios se vuelven momentáneos. ¿Por qué? Porque vivimos por experiencias y no por principios. Prédica de la cual hago mención de Tyron hace 2 domingos atrás. Pero no empezamos a corregir y no somos constantes en esa corrección. Porque déjenme decirles, el estar sujeto a una disciplina sí que es agotador. Matar esta carne es agotador, es cansado. Decirle no al mundo y decirle sí a Dios es agotador. ¿Sabes por qué? Porque vas en contracorriente. ¿Te has metido alguna vez en un mar bravo? En un mar bravo. Y te has quedado ahí
15 minutos o una hora. Uno sale de ese mar, pero sale es agotado, querer dormir. ¿Es o no es verdad? Claro que sí. En una ocasión, en un campamento de jóvenes, unos chicos se estaban ahogando en el mar de Manglar Alto, ese mar que es una cosa seria. Y esos chicos creo que estuvieron, ¿cuántas horas adentro del mar? 2 horas adentro del mar. E iban los salvavidas, y como iban, la ola los regresaba. Y esas pobres personas, jovencitos, y nosotros a cargo de estas vidas, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó nada malo, ¿no? Ellos regresaron. Pero donde voy es, esas personas cuando salieron después de las 2 horas, salieron acalambrados, que tuvieron que llevar a los bomberos, estaban todos entumecidos así, pero así, en el piso, estaban todos entumecidos ahí. Y no podían, porque claro, nadar contracorriente y estar parado contracorriente es agotador. ¿Y sabes qué? Usted y yo nos cansamos. Cuando usted quiere agradar al Señor, usted se va a agotar físicamente, espiritualmente. Y es ahí donde dice, ya fue, esta aflicción, ¿sabes qué? O ya fue, es lo que me toca vivir, o me voy a aguantar. Y ya está, hasta que pase. Por eso es que muchas personas, cuando viven en aflicción, solo pasan durmiendo, o les da mucho sueño, y quieren que el día ya pase pronto. Pero ¿estamos aprendiendo de esta prueba? No. Y hay algo que Dios te quiere decir en el tiempo de aflicción. Hay algo que tienes que mejorar. Hay algo que tienes que cambiar. Si Dios está permitiendo que vivas esa aflicción, es por un porqué. Y a través de esa comunión que tienes con Dios, Señor, aquí estoy, revélame. Y créeme que Dios te lo va a revelar. Y tienes que ser muy humilde para aceptar eso y no victimizarte. Señor, aquí estoy, Señor, voy a nadar en contracorriente, por más que sea dura esa marea. Y hay un versículo que te quiero dar. Si hoy tú estás nadando contracorriente, o si no lo estás nadando contracorriente, pero hoy Dios te invita a nadar contracorriente, a agradar a ese Padre en medio de la aflicción, a recibir esa corrección. Vamos a la Biblia, en ese mismo capítulo 12, ¿verdad? Capítulo 12, versículos 12 y 13. Ustedes lo pueden leer ahí. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mira lo maravilloso de Dios. El Señor sabe que vamos a cansarnos. Él sabe. Y para esto, en el original es maravilloso, porque cuando leemos de este versículo, ustedes saben que este versículo hace referencia a Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, que dice lo siguiente. Ahí está, dice, hijo mío, mira ese Padre maravilloso, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por sus reprensiones, porque el Señor disciplina al ¿qué? Vamos otra vez, porque el Señor disciplina al ¿qué? Al que ama, como un papá al hijo que quiere. Entonces, cuando usted y yo estemos pasando por esos momentos de disciplina, siéntase amado por su Padre. Siéntase amado, porque ¿sabe qué? Su Padre quiere verle transformado. Su Padre no quiere que usted se pierda, ni se pierda sus hijos, ni su generación, ni su familia, ni su esposo. Porque hay algo que hay que decir. Cuando usted se equivoca, no solo yo sufro, los que están alrededor sufrimos. Por eso el Señor desea que usted aprenda de esta disciplina. Aprenda disciplina
para que usted no solamente se desvíe, sino también, producto de sus decisiones, desvíe a toda su familia. A toda su familia. Y usted sabía que en Hebreos, en los versículos, en Hebreos capítulo 12, estos versículos que estamos leyendo, hace referencia al Proverbios capítulo 4, versículo 26, que es también ahí, dice: fíjate bien en dónde pones los pies y siempre pisarás terreno, ¿qué cosa? Terreno firme. Fíjate hoy, querigma, ¿dónde están tus pies? ¿Estás contracorriente en el lugar correcto o estás dejándote llevar por esa marea? Presa de tus emociones, preso de tu orgullo, preso de tus impulsos, donde esos pies no van a ningún lado. Pero dice la palabra de Dios que si hoy tú estás en ese terreno nadando contracorriente, siempre pisarás terreno firme. Pero uno se cansa de hacer el bien porque no es fácil, porque uno ve a su alrededor corrupción por aquí, corrupción por acá, corrupción de este lado, dejándose llevar por el mundo, y uno parece que está solito y hasta se siente solo en ese camino de ir contracorriente. Pero hoy Dios te dice: si tus manos están caídas y tus rodillas están desgastadas de tanto orar, cobra ánimo y sigue luchando la buena pelea que tenemos aquí. Hace 2 semanas atrás yo estaba haciendo la Perla del Cielo, era un domingo en la noche, recuerdo tanto. El Señor y yo tenemos un trato maravilloso que a veces me asusta un poco. Cuando yo hago las perlas, que por cierto, ¿usted está suscrito a las Perlas del Cielo? ¿Está suscrito? Bueno, si no lo está, por favor, dele clic ahí en suscribirse, ya que eso recomienda también a otras personas. Cuando yo hago las Perlas del Cielo, ese trato maravilloso que yo tengo con Dios, Dios me hace vivir todo lo que yo digo ahí. Y a veces hasta me da miedo. Me da tanto miedo, porque si lo que estoy hablando no lo he vivido, el día de mañana lo voy a vivir. Lo voy a vivir, déjeme decirle. Y eso, cada vez que yo me siento a grabar estos devocionales y pongo y tengo una lucha en mi mente. No, mejor esto no hablo. Mejor esto no toco, porque eso ya me condiciono, que voy a sufrir, me condiciono. No, y como yo soy muy nerviosa, comprenderán. Pero hay situaciones que el Señor me pone ahí que los diga y lo tengo que decir en ese devocional. Y Dios es tan maravilloso que me hace vivir todo lo que yo hablo ahí. Y en esa ocasión estaba grabando esa perla para el día lunes. Y la verdad es que yo estaba agotada, físicamente y espiritualmente. Me sentía cansada, me sentía derrotada. Por más que inclusive yo estaba tratando de hacer la voluntad de mi Padre, porque yo tengo muy claro mis luchas, tengo muy claro cuáles son mis debilidades. Lo tengo tan claro porque el Señor ha sido tan reiterativo que si no entendiste, te lo hago saber otra vez más. Entonces, en esa ocasión yo estaba pero tan agotada, de verdad, que yo lloraba mientras estaba haciendo esa perla, para variar. Y lloraba. Y después de eso, ¿verdad?, que doy ese versículo y todo, más abajito me topo con este versículo de las manos caídas y las rodillas desgastadas por hacer la voluntad del Padre. Hermanos, usted no sabe si yo ya estaba llorando. Yo estaba, no sé, era como en esos encuentros que uno va, ¿verdad?, con el Señor, que uno no para de llorar. Entonces yo voy donde mi esposo y me dice: ¿por qué lloras? O sea, otra vez está llorando. Y yo le digo:
escúchame, Tyron, pero sí, escúchame de verdad, siéntate aquí y quiero que me escuches. Bueno, me escuchó todo, mi esposo ha sido tan paciente conmigo, ¿no? Que me ha escuchado en todas las facetas, llorando, alegre, llorando. Entonces, y no paraba de llorar. Yo le decía, Tyron, es que he estado tan agotada de hacer la voluntad del Padre, que justo el día sábado en la tarde, yo me equivoqué. Yo tengo tan claro cómo Dios me dice lo que tengo que hacer y lo que no debo de hacer. Y el sábado en la tarde, el sábado en la tarde, cometí un error. Y cómo me sentía tan mal delante de Dios. Y me sentía agotada y me sentía cansada. Porque digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tener que lidiar con esta carne? Pero Dios es tan amoroso, ese Padre que no me desecha cuando me equivoco con mis reacciones y con mis impulsos, que no me desecha en esos procesos que a veces de cambio, que a veces son más lentos que rápidos. Porque ¿sabes qué? Este camino de fe no es una carrera. Y a veces, como vivimos en un mundo de lo rápido, la cultura del next, yo lo llamo, ¿no? Nos vamos al otro lado y ya. Vamos rápido. Como vivimos en un mundo tan apresurado, creemos que nuestros cambios, sí, vamos, para ayer tú necesitas esos cambios. Pero déjame decirte que el camino de fe no es una carrera. No es una carrera. ¿Sabes qué es? Es rendición. Es rendirte a los pies de Cristo en gratitud en medio de esa prueba. Y esa es una de las claves para vivir los problemas. La gratitud. La gratitud hace que tus muros bajen. Porque usted se conoce su ego y yo conozco mi ego. Y cuando Dios nos habla algo que no nos gusta, nos incomoda, y yo le digo, no, nos vamos. Y yo conozco este ego que está aquí. ¿Y sabe por qué lo conozco? Porque en el 2018, mayo del 2018, yo tuve que ver la muerte por ese ego. Y no me da orgullo decirlo, me da vergüenza decirlo. Porque mayo del 2018, Dios dice, te he hablado durante mucho tiempo, pero ha sido dura. Y vas a tener que vivir esta aflicción para que aprendas y mejores. Y yo les he compartido que yo era muy dura para perdonar. De verdad, hermanos, era muy dura. Yo era mi propio Dios. Y yo decía, a ti te perdono, a ti no te perdono. A ti hago esto, yo a ti no te doy la mano. Yo era mi propio Dios. Este ego, como el suyo, que usted lo conoce, somos muy duros. Y Dios tuvo que llevarme a una cama de hospital donde el pronóstico era de muerte por una bacteria. Por una bacteria, imagínense. Esa es la disciplina del Señor. Para que yo pueda ser quebrantada ese ego y tener claro lo que tenía que mejorar. Y con vergüenza lo digo, tuve que estar en una cama de hospital para decir, Señor, ya no tengo fuerzas, decido perdonar. Me voy a morir. Quiero estar para mi hija, porque usted sabe cuántos años yo oraba para ser mamá. Y yo, en ese momento, yo podía decir, pobrecita de mí esta situación. O podía decir, otra vez, estoy viviendo esta aflicción. ¿Hasta cuándo, Dios, que tú estás ahí? Porque eres lejano de mí. No, porque el Señor nos habla aquellas cosas que tenemos que dejar.
y que tenemos que quebrantar en nuestras vidas, como el Señor te está hablando el día de hoy. Y el Señor me entró en una disciplina que no fue nada fácil, que aunque yo estuve 2 meses en recuperación, después de eso tuve que lidiar con un estrés postraumático que me quedó de esa situación. Tuve que lidiar con depresión, con ansiedad, y no sabía qué estaba pasando. Mi cerebro, imagínese usted, mi cerebro, por ese estrés postraumático que yo viví, me hacía pasar todos los síntomas que yo tuve cuando tuve meningitis. Yo ya estaba sana en casa, pero de repente sentía todos los síntomas y generaba en mí el miedo, y me voy a desmayar y me voy a morir. Y cuántas veces no tuve que llegar a una clínica en emergencia y el doctor, ¿sabe lo que me decía? No tienes nada. No, doctor, hágame un examen del corazón, un examen del cerebro, porque yo tuve meningitis, doctor. Yo tuve meningitis, hágamelo bien. Ok, vamos a hacer, ¿cómo se llama donde entras a la camarita? La resonancia magnética. Y ahí iba yo cada vez que iba a emergencia. No, doctor, lléveme a una resonancia magnética. Yo siendo mi propio Dios. Yo diciendo, no, doctor, usted está equivocado. Esto es lo que me está pasando a mí, lléveme. Me hacían la resonancia magnética y salía y no había nada. Nada. Yo tuve que lidiar después de la meningitis. No fue solo un proceso como tal, fueron años. Tuve que buscar psicólogos, psiquiatras y nada de eso. Nada de eso. Y yo sé lo que es tomar pastillas, sé lo que es estar sedada, tener gotas de Neuril y muchas otras cosas más para tratar de sanar. Y saben, lo único que Dios sanó, porque lo intenté todo, es esto. Es esto. De aquí. ¿Cuáles son tus aflicciones el día de hoy? ¿O por qué aflicciones has pasado durante muchos años, pero simplemente se ha quedado como un testimonio bonito? Y es una linda historia que tú tienes que contar. Una linda historia, pero no hay cambios en tu vida. No los hay. O si no, fueron momentáneos esos cambios. Pero yo sé que tú los tienes claros. ¿Con qué luchas? ¿Con qué luchas? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu lucha? Y hoy Dios te invita a caminar contracorriente. Te vas a cansar, te vas a desgastar, vas a querer tirar la toalla para agradar al Señor, porque nadie a tu alrededor quizás lo hace, pero Dios te dice, cobra ánimo, levanta tus manos, tus rodillas que se sienten desgastadas por hacer mi voluntad, hoy yo te fortalezco y te bendigo, Y después de esa ocasión que estaba conversando con mi esposo, vuelvo a esta historia donde le digo, Tyron, mira este versículo, cómo Dios maravilloso habla en mi vida. Que Dios me dice que estaba agotada, porque es verdad, caigo una y otra vez en ese error, y a veces digo, ¿será que ya no voy a cambiar? Pero hoy Dios me dice, no, simplemente cobra ánimo y sigue contracorriente, que yo te voy a fortalecer. ¿Y quieren que les diga algo? Ahí en ese cuartito donde hacemos las perlas, fue un encuentro maravilloso que tuve con el Señor. Y pude cobrar ánimo. Y es que solo eso lo hace la palabra de Dios. Solo un versículo puede restaurar tus huesos, puede libertad al cautivo, sanidad al enfermo. Maravilloso que es Dios.
Ese es tu Padre amado. Ese es tu Padre amado. No es un Padre que rechaza. No es un Padre que rechaza. Si quizás tú tuviste una mala experiencia paternal, esa no es la experiencia que Dios quiere que tengas. Porque Dios jamás te rechaza. Por más que hemos sido testarudos, hemos estado ahí y nos caemos una y otra vez, Dios te dice: hijo mío, ven, ven, yo te levanto, yo te restauro, yo te sano. Yo te sano. Aquí estoy. Porque eres amado. Eres amado. Y a veces decimos: no, Señor, es que me equivoqué. ¿Cómo me vas a amar? Y por eso dejamos de ir a la iglesia a veces. No, es que me equivoqué. Me voy y me escondo. Me voy y me aparto. ¿Sabes por qué? Porque cuando fuimos niños, un padre nos dijo: sal de aquí. No te quiero ver porque te equivocaste. Entonces, como nos dijeron eso, pensamos que cuando nos equivocamos, nos vamos a esconder. Nos vamos a esconder de Dios. Nos escondemos de Dios cuando nos equivocamos. Pero hoy estamos aprendiendo que cuando más te equivocas, más gracia tienes. ¿Sabes para qué? Para que vuelvas al camino del Señor, para que vuelvas al abrazo del Padre y decir: hijo mío, aquí no te suelto yo, no te sueltes de mí, pero vas a tener que vivir esta aflicción para que cambies, para que transformes tu vida. Transforma tu vida. Soy amado. Porque eres amado. Pero no es esa visión de la experiencia que hemos tenido como padres, sino de un Padre que nos acepta a pesar de lo que somos. Por el Padre. Quiero que te pongas de pie esta mañana. Por el Padre. Yo soy amado. Cierra tus ojos esta mañana. Por el Padre. Señor, somos amados por ti. Amado. Somos amados por ti. Por el ¿Cuántas Padre. veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces, cuántos años han pasado en nuestras vidas, Señor? Soy amado. Y nuestro mal carácter sigue. Y nuestras malas palabras siguen. Y el amor al mundo sigue. Pero hoy tú me recuerdas que soy amado. Por el Padre. Que soy amado por ti, no desechado. Yo soy amado. Gracias, Señor, porque hoy tú me recuerdas que soy amado por ti. Y dile: gracias, Señor. Ahí donde tú estás. Gracias, Señor. Gracias porque soy amada por ti, porque soy amado por ti. Gracias. Porque soy hijo. Porque soy Gracias, Señor. Hoy puedo danzar con libertad. Hoy podemos danzar con libertad, Señor. Porque soy amado. Porque soy amado. Gracias, Señor. Gracias. Soy amado. Gracias, Padre amado. Hoy tú quieres darnos esa libertad a nosotros, que a veces nos sentimos presos, Señor, de nuestros impulsos. Gracias, Señor, por este tiempo. Soy amado. Gracias, Padre amado. Por el Padre. Gracias, Padre amado. Te ponemos en tus manos. Te ponemos en tus manos, Señor, esa lucha que tengo. Padre amado, te pongo en tus manos, Señor, mi debilidad. Te pongo en tus manos, Señor, mi carne. Te pongo en tus manos, Señor, mi amor al mundo. Te pongo en tus manos, Señor, mi miedo, mis temores, mis ansiedades, Señor, mi depresión, mi angustia, Padre amado. Y ayúdame a vivir este tiempo de aflicción con sumo gozo,
porque tú quieres verme como nueva criatura, transformado por ti, Señor. Gracias, gracias, ayúdame a ver, Señor. Ayúdame, Padre amado. Y hoy tomo esa decisión, Padre amado. Hoy la tomo, me agarro de tu mano, Señor. Me agarro de tu mano, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.